Los menores están en pleno desarrollo físico, psicológico y emocional. Por tanto, son organismos que están formándose. Y el abuso o el uso de alcohol a esas edades puede ser muy perjudicial en todos los sistemas, pero principalmente en el sistema nervioso central, puesto que el alcohol es un depresor. Tenemos efectos a medio plazo como pueden ser pérdida de memoria, van enlenteciendo en el aprendizaje y por tanto hay más fracaso escolar debido a esa pérdida de memoria, a la falta de concentración. A corto plazo podemos ver borracheras muy agresivas en niños muy pequeños, estamos hablando de niños en torno a los 12 años, 13 años, con las consecuencias físicas que ya de por sí conlleva y el peligro al que se someten una vez que están en una situación completamente de descontrol y de pérdida incluso de conciencia. El consumo de bebidas alcohólicas, de cualquier tipo de bebida alcohólica, en edades tempranas, durante la infancia, durante esa etapa de formación de nuestros menores, que son el futuro de la sociedad, es nocivo. Es nocivo tanto para su desarrollo físico, para el desarrollo de sus órganos, como para su desarrollo intelectual, para esa capacidad cognitiva en la que ellos están ganando con cada mes, con cada año que pasa. El cerebro en concreto no termina de, digamos, desarrollarse hasta los 21 años aproximadamente. Y lo último que se desarrolla es la corteza prefrontal, que es donde se aloja precisamente algo tan imprescindible como el control de los impulsos y la toma de decisiones. Entonces, por un lado, el alcohol es negativo porque afecta a los órganos y por otro lado, hay un órgano al que afecta especialmente y es el cerebro, que controla los impulsos, que controla la percepción del riesgo y eso hace que todavía sea más peligroso el consumo de alcohol en los jóvenes. Quizá el kit de la cuestión está en la casa. Nosotros tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos con nuestra manera de actuar, con nuestras actitudes y la mejor manera de dar ejemplo primero es evitar el consumo delante de los niños para que no crean que es una cosa que no tiene ninguna importancia, como el que bebe agua, y si hacemos ese tipo de, bueno, si tenemos ese tipo de consumo, que sea un consumo responsable, que no abusemos nosotros como adultos del alcohol delante de los jóvenes. Las familias tenemos la obligación de educar a nuestros hijos y cuando tratamos de educar, naturalmente tenemos que educar también con el ejemplo. En el fondo lo que estamos tratando de trasladar a nuestros hijos menores es que las bebidas con alcohol solo deben consumirse en moderación. Y cuando hablamos de moderación y menores, ese consumo solo puede ser cero. Con lo cual, a esos padres que entienden que la mejor manera es permitir el consumo de alcohol a sus hijos, nosotros les decimos que reflexionen. Aquellos padres que hagan un consumo abusivo, me da igual que sea una fiesta, una boda, un fin de año, delante de sus hijos menores, lo que le estamos diciendo es que el ejemplo que están trasladando es precisamente lo contrario que como sociedad debemos intentar atajar. Factores de protección, entrenamiento en resistir a la presión de grupo, en autocontrol, en controlar los impulsos, en autocuidado, que tiene bastante que ver además con la autoestima, con la imagen y el aprecio que uno se tiene a sí mismo y la necesidad de cuidar el cuerpo y la mente para ser felices. El alcohol está ahí, tarde o temprano, ojalá más tarde que temprano, pueden entrar en contacto con él. Tienen que saber que habrá compañeros de clase, amigos de toda la vida, que incluso lo inciten a hacerlo, porque bueno, pues es lo que se lleva, se sale de marcha y la única noción que se tiene para salir de marcha es esa, salir a emborracharse, y tienes que educarlo en la asertividad. Se puede decir no, no pasa absolutamente nada, no por eso eres más tonto, más débil, ni más fracasado, simplemente tienes mejor autoestima y sabes que eso te va a perjudicar y por tanto no quieres hacerlo. Sería muy interesante que las familias y también la escuela empezásemos a educar las emociones, lo que se llama inteligencia emocional, las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, comunicarnos eficazmente con los amigos, las amigas, la asertividad, el ser capaz de decir que no sin herir al otro
y ejercer ese derecho. También desde la familia enseñarles a los hijos y a las hijas que tienen derechos. El derecho a participar, por ejemplo, promueve después la resistencia a la presión de grupo. Si yo sé que mi opinión es importante, que es tenida en cuenta, que tengo derecho a decir que no y no pasa nada, y además sé decirlo sin herirte, esa es una buenísima habilidad que se puede entrenar desde la familia. En el fondo nuestro objetivo es lograr menores responsables y para eso les tenemos que ayudar, les tenemos que aportar argumentos, le tenemos que proteger desde el ámbito de la escuela, ayudando también a los maestros, a los directores, a los orientadores, a poder hablar sobre el alcohol de una manera científica, de una manera pragmática y también adaptada a esas edades. Y lo más importante, tenemos que ayudarles desde la óptica de los padres. Hay unos padres que todavía no se preocupan de si sus hijos consumen o no consumen alcohol. Hay muchos padres todavía que no entienden la importancia de establecer límites, de establecer una educación donde nuestros hijos entiendan que existen límites y que además esos límites están pensados para su bienestar. Creo que lo más importante, aparte de la educación, como ya hemos dicho antes, también es supervisar a nuestro hijo, supervisar como padres en casa, los profesores en el colegio, nosotros como enfermeras escolares en el colegio. De hecho, muchos recurren a nosotros. No demos la espalda, tienen problemas, a veces no saben expresarlo, pero tenemos que escuchar. Y tenemos que ser padres ante todo. No podemos ser amigos, ya tienen sus propios amigos. Tenemos que saber dónde están y con quién van, sí. Ser restrictivos, quiero decir, no podemos ahogar a una persona que está naciendo a la vida, pero tampoco podemos dejarlo que naden libremente, porque necesitan un pilar que los vaya guiando. La clave es la prevención y la prevención también es el ejemplo, pero también la autoridad. Y para eso las familias, todos los integrantes de la familia, los hijos menores, los hijos que ya son mayores de edad, naturalmente el padre, la madre y los abuelos que juegan un papel muy importante en todo nuestro núcleo familiar, tienen que estar todos a una para que esto no se convierta en un problema.